Masejet Nazir, Daf Samejale, Famudale 61a, 14 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Teshi'i, noveno capítulo. Dice la Mishnah: Hakutim en la Nezirut. Los Kutim, que aquí no se refiere al término general de Kutim, sino se refiere a Ovdei Kohabim, o sea, a gentiles. Los gentiles no tienen concepto de Nezirut, o sea, no recae, si recibieron sobre ellos ser Nazir, no recae el Nezirut, por ende, pueden seguir tomando vino, pueden cortarse el pelo, pueden purificarse para muertos, no deben traer ningún corbán, ni nada por el estilo. No recae el Nezirut en los gentiles. Sin embargo, Nashim va'avadim yeshlaem Nezirut, en mujeres judías y esclavos kenaanitas, sí recae el Nezirut si ellos que se comprometieron. Homer ben Nashim va'avadim sheu kofet avdo ve'eno kofet ishto. A pesar de que mujeres judías y esclavos kenaanitas, si recibieron Nezirut, deben de cumplir su Nezirut, hay una diferencia entre mujeres y entre esclavos kenaanitas. ¿Qué? En mujeres, si ellas recibieron Nezirut, recae el compromiso hasta tal punto que el esposo no puede obligarlo a ella, ¿sí?, a transgredir su compromiso, sino tiene que respetar el compromiso y no puede decirle, obligarla, toma vino. A diferencia de un esclavo kenaanita, aunque sí recae el Nezirut que él recibió, pero el jefe de él puede obligarlo a tomar vino, puede obligarlo a purificar su muerto y transgredir las cosas, y él debe acatar las órdenes y después, posteriormente, cumplir el Nezirut que se había comprometido. Entonces, lo que la Mishnah dice al final es que aunque la mujer y el esclavo kenaanita, ambos sí tienen el concepto de Nezirut, pero hay una diferencia, que una mujer, cuando recibió Nezirut, el esposo debe respetar y darles espacio, y el esclavo kenaanita, el jefe de él, el amo, puede decirle, transgrede, impurifícate, toma vino, etc. Dice la Gemara: Katani Hakutim en la Nezirut. Vimos en la Mishnah de que los gentiles no tienen el concepto de Nezirut. La pregunta es: ¿de dónde aprendemos esto? Minah Nemile. ¿De dónde aprendemos en la Torah que los Kutim, que los gentiles, no tienen el concepto de Nezirut? Dice la Gemara, te voy a decir de dónde. De Tanu Rabbanan daber el Bnei Israel. Velon leovdei kohabim ve'amarta lahem le rabot et avadim. Dice la Gemara, te voy a decir de dónde lo aprendo. Está escrito en el versículo respecto a el Nazir. Daber el Bene Israel, habla con los hijos de Israel, ve a Marta alehem, y le dirás a ellos, Isho Isha, que lindorner nazir lashem. El hecho que está escrito, habla con los hijos de Israel, más que únicamente Nezirut aplica para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Y el hecho que está escrito después, ve a Marta alehem, se agregó esas palabras, ya está escrito Daber el Bene Israel, porque está escrito otra vez de a Marta alehem, eso te viene a incluir algo más. ¿Qué te viene a incluir? El caso de los esclavos kenaanitas. Pregunta la Gemara: Lama likra ha'amart kol mitzvah sheisha chayevet ba evet chayav ba. Dice un segundo, ¿para qué necesito ese de amarta alehem para enseñarnos que un esclavo kenaanita sí tiene concepto de Nezirut? No necesito un versículo especial para eso. Hay una regla conocida en toda la Torah que la aprendemos en Masejet Hagigah, página 4, que cualquier mitzvah, cualquier obligación, cualquier cosa que recae con la mujer también aplica para un esclavo kenaanita. Entonces, si la mujer recae en Nezirut, pues también el esclavo kenaanita recae en Nezirut. No necesitas una palabra especial de amarta alehem para enseñarnos esto. Dice la Gemara, tienes razón que así es general, pero aquí es diferente. Amarra bashan yaja de amar kra, le sorizar al nafsho, bemishe nafsho kenuyalo, yatzaevet she'en nafsho kenuyalo, ve'il ve'en nafsho kenuyalo, eima gabenazir namilo kamashmanan. Dice la Gemara, aquí hubiese sido diferente, porque está escrito respecto a juramentos y promesas, que Nezirut se compara a eso, porque también Nezirut es un tipo de promesa, un tipo de compromiso. ¿Sí? Entonces, respecto a juramentos y promesas, está escrito en el versículo, le sorizar al nafsho, a su alma. Y de aquí aprendemos que todo el concepto de promesas y juramentos aplica únicamente a alguien que su propia alma le pertenece a él mismo. Pero un esclavo, kenaanita, que su alma no le pertenece a él mismo, sino está subyugado ¿a quién? Al amo, no aplica juramentos y juramentos y promesas. Entonces hemos dicho que tampoco Nezirut tampoco no aplica. Por eso necesitamos algo especial en Nezirut que te diga, ve a Marta alehem, para enseñarnos que aunque normalmente Shevuot y Nedarim no aplica, juramentos y promesas no aplica, en el caso de Nezirut, para un esclavo kenaanita sí aplica. Sigue diciendo la Gemara. Amarmor. Mencionamos ahorita en la Baraitá, Daber el Bene Israel velo le ovdei kohabim. Vejoleja dichtiv Israel, ovdei kohabim lo, veaga be'arachim dichtiv daber el Bene Israel betania. Bene Israel ma'arichim, vena ovdei kohabim ma'arichim. Yahol lo yehune erachim, Talmud Omar, ish. La Gemara pregunta la siguiente. Nosotros dijimos antes en la Baraitá que el versículo que está escrito respecto a un Nazir, Daber el Bene Israel te viene a decir que únicamente aplica para el pueblo judío y no para los gentiles. Y por eso el gentil está excluido del concepto del Nezirut.
Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque respecto a Arajín, ¿qué es Arajín? Una pequeña introducción respecto a esto. Una persona que viene y dice, me voy a comprometer a dar el valor de tal persona. ¿Sí? La halajá es de que la persona tiene que dar el valor de fulanito, de tal persona que él mencionó. En la Torah está escrito el valor de cada persona dependiendo de su sexo, si es hombre o mujer, y dependiendo de la edad. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo vengo yo y digo, me comprometo a dar el valor de tal persona, entonces yo tengo que dar el valor según lo estipulado en la Torah. Arajín se llama el valor, ¿sí? Arajín significa, valor. Entonces, eso es lo que se llama Arajín. Entonces, está escrito respecto a Arajín, la palabra también, Daber el Bene Israel. También respecto al concepto de Arajín, está escrito que cuando una persona se compromete a dar el valor de alguien, está escrito también Bene Israel. Y aún así está escrito en la Baraita que el judío, alguien que pertenece al pueblo judío, puede comprometerse a dar el valor de alguien, pero un gentil no puede comprometerse. Si se compromete, no sirve su compromiso, o sea, no recae su compromiso. Pero, aunque no recae el compromiso que el gentil hizo, si un judío se comprometió a dar el valor de un gentil, sí tiene valor el gentil y tiene que dar ese valor. ¿Y de dónde lo aprendemos? Aunque está escrito en la Torah Bene Israel, ya que está escrito también la palabra Ish, incluye también a un gentil. O sea, por un lado está escrito Bene Israel y por otro lado está escrito en esa misma palabra, en esa misma parashá de Arajín, Ish. ¿Te viene a decir qué te viene a decir? Bene Israel te viene a excluir, únicamente pueblo judío puede comprometerse a dar el valor de alguien y un gentil no puede comprometerse a dar, si se compromete no recae. Pero un judío, si se compromete a dar el valor de un gentil, sí recae. ¿Y de dónde lo aprendemos? De Ish. Significa que cuando está escrito la palabra Ish, te incluye en algo por lo menos a un gentil. Y por lo tanto aquí decimos que un judío que se comprometió a dar el valor de un gentil, tiene el compromiso y tiene que darlo. Dice la Mansera, también tema en Nezirut. En Nezirut también está escrito Daber el Bene Israel, pero está escrito también la palabra Ish. Ish ki dor neder lazir. Kidor Neder. También está escrito la palabra Ish, y de ahí deberíamos aprender que también un gentil debería estar incluido en el concepto de Nezirut. Se pregunta la Gemara, ¿por qué tú me dijiste que Bene Israel te excluye completamente a un gentil? Si también está escrito la palabra Ish, de la misma manera que en Arajín, cuando está escrito la palabra Ish, te incluye al gentil, aquí también te lo incluye de una manera. Aquí también Ish te lo debería incluir de una manera. Dice la Gemara, Shani Haja, de Amar Kra Leaviv Leimo Lo Itama. Dice la Gemara, tienes razón. Normalmente cuando está escrito en la palabra Ish en el tema, incluye de una manera u otra a un gentil. Entonces si es así, en Nazir deberíamos de incluir, porque está escrito la palabra Ish, al gentil. Pero ya que hay otro versículo en Nazir que nos dice Leavivu leimo loitama, respecto a Nazir nos dice que el Nazir no se puede purificar ni para su papá ni para su mamá. El hecho que está escrito en papá y mamá, de ahí aprendemos que únicamente aplica el tema de Nezirut para alguien que tiene papá y mamá. Y el gentil no tiene papá. Y por lo tanto, ahorita vamos a analizar ese tema, pero no tiene papá. Por eso, aunque está escrito Ish, y normalmente en Ish se incluye a un gentil, el hecho que está escrito Leavivu leimo te dice que tiene que tener papá, y el gentil no tiene papá. Y pregunta la Gemara, el Lemay, ¿para qué tema no tiene papá? ¿Qué tú me dices de que el gentil no tiene papá? Y seguro que tiene un papá y una mamá que lo trajeron al mundo. ¿Qué se refiere a que no tiene papá? Dice la Gemara Lemay. Y Lemay Leinan Yerusha. Ve Amar Bihia Barabin Amar Biohanan. Oved Kohaim Yeroshet Aviv Dvar Torah Sheneemar. Ki Yerusha le Esav Natati et Harseir. Dice, no, ¿sabes qué? Puede ser que es para temas de herencia. Que según la Torah, en el pueblo judío, el papá le hereda al hijo. ¿Sí? O sea que el hijo tiene un papá respecto a herencia. Pero un gentil puede ser que no tiene papá respecto a herencia. O sea que si el papá se muere no tiene que heredar, pero no es verdad, dice la Gemara. ¿Por qué? Porque Rabbi Jia Barabín dice en el nombre de Rabbi Yohanan de que un gentil sí hereda a su papá. ¿De dónde lo aprendemos? Del versículo que dice, el versículo en Devarim que dice, Ki Yerushale Esav natati et Seir, que Dios le dio a Esav, gentil, ¿sí? El monte de Seir. Vemos, ¿para qué? Para que se lo herede a sus hijos. Sí, para que se lo herede a sus hijos. Vemos que sí existe herencia de papá a hijo también en los gentiles. Entonces nuevamente vuelve la pregunta sobre qué decimos de que el gentil no tiene papá. Si es para herencia, sí hay herencia si es papá para herencia también en gentiles. Ela bemishe muzar al kibud David, dice la Gemara. Te voy a decir sobre qué no tiene papá. Nosotros tenemos un precepto del pueblo judío que está escrito en los 10 mandamientos. Kabé de tabija, betimeja, honrarás. Hay una mitzvah, una obligación, un precepto. Debes honrar a tu papá y a tu mamá. Es una mitzvah para el pueblo judío, pero el gentil no tiene esa obligación. Por lo tanto, respecto a esta mitzvah, esta obligación de honrar a los papás, no tiene obligación. Vemos que respecto a esta mitzvah no tiene papá.
Sin embargo, dice la pero no me cuadra, que esa es la explicación. ¿Por qué? Mi ketiv kabed abija gabe nazir. No me cuadra esa explicación, porque en la Torah respecto a nazir está escrito le abija, le avivu le imolo itama. Para papá y mamá no se impurificará. Y de ahí aprendemos que tiene que ser, que la persona tiene que tener un papá y mamá. Pero no está escrito que es respecto al honrar, cabe de tabija. No está escrito respecto a nazir, cabe de tabive y betimó. No, o sea, porque no acepto esa explicación, que respecto a la mitzvah de cabe de tabija y betemeja no tiene papá, porque en la Torah respecto a nazir está escrito le avivu le imó, no está escrito cabe de avive imó. Por lo tanto, la Gemara da otra explicación, él la marcará, le avivu le imó lo itama bemish yesh lo tum'ah yatzaovet kochavim shen lo tum'ah. Dice la Gemara, entonces te voy a decir otra explicación. La explicación es que respecto a Nazir no es porque no tiene papá. ¿Por qué? Porque respecto a tumá, respecto a herencia, respecto a Yerushá, tiene papá. Y respecto a honrar, pues no está escrito en la palabra que estamos hablando respecto a honrar. Entonces, ¿para qué es? ¿De dónde aprendemos de que el gentil no está incluido aquí? Porque en Nazir está escrito le avivu le imó lo itama. Para su papá y para su mamá no se impurificará. O sea que para que sea Nazir tiene que ser alguien que tiene el concepto de impureza. Y un gentil efectivamente no tiene concepto de impureza, ¿sí? No se impurifica un gentil. Y la Gemara analiza y busca donde vemos la fuente que efectivamente un gentil no se impurifica. Y pregunta a la Gemara, Minalan de letre tuma, ¿cómo sabemos que un gentil no se impurifica? Dice, ahora te voy a decir de dónde. De Amar Kra, Veisha sheritma veloit hata, benijreta nefesh sheim mitoch hakal, bemish yesh lokal, y hasta de shen lokal. Dice la Gemara, está escrito en la Torah respecto a una persona que entra al Bet HaMikdash cuando está impuro. Y dice lo siguiente, lo cual significa una persona que se impurifica y no se ha purificado, o sea, no le han salpicado el agua mezclada con las cenizas de la vaca bermeja, ¿sí? Y no ha ido a la mikve tampoco. Esta persona, si entra al Bet HaMikdash, va a recibir una consecuencia de karet, mitoja kaal, ¿sí? Va a recibir una consecuencia de karet y se separará del kahal. ¿Quién es el Kahal? Únicamente el pueblo judío. Kahal, una congregación, fue dicho nada más para un pueblo judío. De ahí aprendemos que el concepto de Sheritma, Isha Sheritma, el concepto de una persona que se impurificó y no se ha purificado, es únicamente en un Kahal, únicamente el pueblo judío. De aquí vemos que efectivamente un gentil no tiene concepto de Tumá. Sin embargo, pregunta la Gemara, no es una buena fuente. ¿Por qué Mimai Dilma Karethu de lo Mijayeva, Belita muy emitamu? Puede ser que la palabra Kahal te viene a excluir de que un gentil no aplica lo que menciona el versículo. ¿Pero qué se refiere a lo que no se menciona el versículo? No aplica lo que se menciona en el versículo. ¿Pero qué se menciona en el versículo? Dos cosas. Se menciona una persona que se impurificó, escuchen bien, y no se ha purificado. Esa persona va a tener karet entre el kahal, ¿sí? Dice la Gemara, puede ser que el kahal, que es nada más el pueblo de Israel, no el gentil, te viene a excluir que cuando es una persona gentil no va a tener karet, pero todavía sí va a tener el concepto de impureza. La primera parte del versículo puede ser que sí, o sea, puede ser, estoy de acuerdo, dice la Gemara, que el kahal te viene a excluir que únicamente es judío y te excluye al no judío. Pero respecto a qué? Respecto a la segunda cosa mencionada en el versículo, que tiene karet el judío y el no judío no tiene karet, pero respecto a impureza puede ser que ambos tienen impureza. Por eso la Gemara trae otra fuente y dice la Gemara marcará Beizat ahora la tamé. Está escrito respecto a cuando se salpican a una persona impura que se tocó muerto, le salpican las aguas con la vaca bermeja, está escrito que le salpicará el puro al impuro. Pero el versículo está escrito tahor y tamé, puro e impuro. Se compara el puro con el impuro para decirte que ¿qué? Kol sheyesh lo tahara yesh lo tumá, vejol she'en lo tahara en lo tumá. Toda persona que tiene proceso de purificación, cuando existe el proceso de purificación, ahí es cuando existe el concepto de impureza. Pero si no existe el proceso de purificación, no existe impurificación, no existe impurificarse. Y efectivamente, un gentil no tiene el proceso de purificación de la salpicada. Como está escrito en el versículo respecto a la salpicada de la parada Dumá, está escrito Vehayetá la adat bene Israel le mishmeret. Vemos que el proceso de purificación va únicamente para el pueblo judío. Entonces, nuevamente, repito, ya que aprendemos que el proceso de purificación es únicamente para el pueblo judío, aprendemos del versículo Vizat ahora la tamé, que el concepto de impureza es nada más también para el judío. Entonces, otra vez, repito, está escrito en el versículo Vizat ahora la tamé, comparamos pureza con impureza. ¿Cuándo hay concepto de impureza? Cuando hay proceso de pureza. Y cuando hay proceso de pureza, únicamente en judío. Sin embargo, dice la Gemara, ¿y quién te dijo? Veima tarau de lo aviele. Tú ma aviele, dice la Gemara, un segundo. Puede ser que ese versículo que tú me trajiste, Vizat, ahora la tamé, no lo usamos para lo que mencionamos ahorita, sino lo usamos para otra explicación, como está escrito en otro tratado, Yomab 14, ¿sí? Y efectivamente aprendemos que en un gentil no tiene proceso de purificación,
Eso sí está claro que no tiene proceso de purificación, pero sí hay concepto de impureza. Tú me quisiste comparar del versículo Vizat, ahora la Tamé, que comparamos que si no hay purificación, pues tampoco hay impureza. ¿Y dónde lo aprendiste? Del versículo Vizat, ahora la Tamé. Dice, puede ser que ahí aprendemos otra cosa, como está escrito en el Talmud en Yomá. Entonces dice la hermana, todavía no tenemos fuente. Dice la hermana, tengo otro versículo, por si acaso. Amar Kra, Veisha Sheritma Veloit Hata. Está escrito en el versículo, una persona que se impurificó y no se ha purificado. Vemos otra vez la purificación mencionada al lado de la impureza. Y ahí nuevamente comparamos uno con otro. Cuando hay cuando hay concepto de impureza, cuando hay ¿qué? Concepto de pureza, de purificación. Cuando no hay concepto de pureza, o sea, en un gentil, que eso está claro que no lo hay, tampoco hay concepto de impureza. Entonces con esto ya acabamos esta explicación. Ok. Ahorita la Gemara vuelve a lo que mencionamos antes. Antes, ¿sí? ¿Cómo empezamos toda esta subida? Mencionamos que aparentemente el Nazir es diferente, el Nezirut es diferente al Arajín. Nosotros preguntamos que por qué del Nezirut excluyes al gentil, porque está escrito Bene Israel, pero también en Arajín está escrito Bene Israel, y aún así incluimos en Arajín al gentil porque está de una manera, porque está escrito la palabra Ish. Entonces también en Nazir está escrito Ish. Entonces, ¿por qué no incluimos también al gentil? Y dijimos que la razón es que Nezirut es diferente, aunque está escrito Ish, porque no es Avivu Imo, porque no hay nada, tiene que ser el concepto de Nazir nada más aplica cuando hay papá respecto a herencia, pero la Gemara también tumbó esto, porque también comprobamos que también un gentil tiene papá respecto a herencia, y por eso la Gemara dio otra explicación. Pero ahorita la Gemara viene y nos dice, nos soluciona esto. Trata de solucionarnos esto. Rabaja Bar Yaakov Amar, esta pregunta específica. Shani Ajá de Amar Kra, Beitnahaltem otam libnechem bajarechem. Kol sheyesh lo najalá yesh lo tumá. Vechol she'en lo najalá en lo tumá. Dice Rabaja Bar Yaakov respecto a, es muy diferente en Nezirut y Arajín. ¿Por qué? Porque en Arajín podemos incluir efectivamente la palabra Ish, que está escrito en Arajín, que incluye también de una manera u otra también a los gentiles, como explicamos. Pero en Nezirut, aunque está escrito Ish, no podemos. ¿Por qué? Porque está escrito Leavivu Leimó, y Leaviv tiene que ser herencia. Y aunque la herencia regular aplica también en gentiles, pero herencia de esclavos kenaanitas no hay en gentiles. O sea, está escrito en la Torah respecto a un esclavo kenaanita, que si un papá tiene esclavo kenaanita y falleció, el esclavo kenaanita que tenía también se le hereda ¿a quién? Al hijo. O sea que respecto a los esclavos kenaanitas también hay herencia. Y eso es nada más únicamente ¿en qué? En el pueblo de Israel. Y en el pueblo gentil no hay concepto de heredar esclavos kenaanitas. Y por eso no hay papá respecto a herencia de esclavos kenaanitas. Y por eso es de que respecto a Nezirut no están incluidos los gentiles. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra esta explicación, porque según esta explicación debería ser que no nada más gentil no están incluidos en Nezirut, sino también esclavos kenaanitas mismos tampoco están incluidos, tampoco deberían estar incluidos ¿en qué? En Nezirut, porque ellos tampoco heredan esclavos kenaanitas, ¿sí? Y no me cuadra porque en la Mishnah está escrito que únicamente gentiles no tienen el concepto de Nezirut, pero mujeres, judías y esclavos kenaanitas sí tienen, entonces no puede ser esta la explicación. Y por eso la Gemara viene y trae otra explicación al respecto. Nuevamente, ¿cuál es la pregunta? Volvamos para que tengamos claro. ¿Por qué no incluimos de la misma manera que en Arajín? ¿Sí? Está escrito la palabra Ish, aunque está escrito Bene Israel, pero está escrito la palabra Ish. De Ish decimos que está incluido ¿qué? De una manera también gentil. Pues también en Nezirut, aunque está escrito Bene Israel y que está escrito Ish, deberíamos de incluir también que está incluido el concepto de Nezirut en un gentil. ¿Sí? Eso es lo que estamos analizando. ¿Por qué no? ¿Por qué en un gentil no aplica? La última explicación que mencionamos la tumbamos, pero la anterior sí es una buena explicación y la Gemara a continuación da otra explicación nueva. Ela amar Rabba, Bishlama gabe Arachin, Sheneemar Bene Israel Marichin, Bene Ode Kohaim Marichin, Yechol lo Yehune Erachin, Talmud lomar Ish, Haja, Bene Israel Nozrim Umevim Korban, Bene Ode Kohaim Nozrim Umevim Korban, Yechol aflo Yehune Zirim Klal, Talmud lomar Ish, Ambre Imishum Korban, La Meacha Nafkale, Ela Meatam, Leola, Prat Lenezirut, Dibra Rabbi Yossi Gelili. Dice Rabba lo siguiente. Te voy a decir por qué en Arajín de la palabra Ish sí incluyes a los gentiles y en Nezirut en la palabra Ish no incluyes a los gentiles. No incluimos a los gentiles en Nezirut. Básicamente lo que dice Rabba, ahorita lo explicamos un poquito más, dice así. En Arajín está escrito por un lado Bene Israel. Bene Israel te incluye algo, te viene a incluir algo, ¿sí?
o mejor dicho, te viene a excluir algo. Bene Israel te viene a excluir, únicamente Bene Israel y no otras personas. Y la palabra ish te viene a incluir. En Arajín yo puedo venir y entender estas dos, la exclusión y la inclusión. Y por eso digo lo que digo, y ahorita voy a explicar un poquito más como mencioné. A diferencia de Nazir, no puedes explicar al mismo tiempo la exclusión con la inclusión, el Bene Israel que está escrito en Nazir con el Ish que está escrito en Nazir. Y por lo tanto, no meto a los gentiles. Esa es básicamente la explicación de Rab, pero vamos a entenderlo un poquito más. Él dice así, en Arajín está escrito Bene Israel. Y en Bene Israel es una exclusión, muy bien. Y puedo decir que me viene a decir que el pueblo de Israel puede hacer Arajín, ¿sí? Puede valorar, puede comprometerse a valorar, dar el valor de alguien. Y no el gentil puede comprometerse a dar el valor de alguien, únicamente el pueblo judío y no el gentil. Y la palabra ish, que es una inclusión, te puedo venir a decir, mira, se mantiene la exclusión que mencionamos, pero la palabra ish te viene a incluir que el judío, que tú me dijiste antes, que él puede venir y comprometerse a dar el valor de alguien, no es nada más un alguien judío, sino también un alguien no judío. Y por eso, efectivamente, en Arajín decimos que el ish te viene a incluir de una manera al gentil. Pero en Nezirut no puedes decir algo así. En Nezirut, ¿qué vas a decir? Está escrito Bene Israel, que aparentemente para decirte que ¿qué? Bene Israel pueden hacer Nezirut, cuando se comprometen, recae en Nezirut y trae Corbán. Y el gentil no hace Nezirut y trae Corbán. Uno hubiese pensado, y el gentil no trae Corbán. Sí, otra vez, el Bene Israel, está escrito Bene Israel. Para excluir, Bene Israel, ¿qué es? Exclusión. ¿Qué te viene a excluir? Aparentemente, para tratar de verificar los dos, Bene Israel e Ish, para poder tratar de entender los dos, podemos decir lo siguiente, que Bene Israel hacen Nezir y traen Corbán, recaen Nezirut y traen los Corbanos que tienen que traer al final, a diferencia del gentil, de que se excluye, hacen Nezirut, puede ser, pero no traen Corbán. Uno hubiese pensado que no traen Corbán, pero no son Nezirut tampoco. Talmud Lomar Ish. Ish no viene a decir que un gentil está incluido que pueda ser Nazir. O sea que Bene Israel nos dice que únicamente el pueblo de Israel, ¿sí? Escúcheme, únicamente el pueblo de Israel tiene Nazir y Corbán. Y gentil no tiene estas dos cosas. Pero la palabra Ish nos dice, no tienen las dos cosas, pero sí tienen una. ¿Qué? Que están incluidos en el concepto de Nezirut sin traer Corbán. Pero dice pero no puede ser. ¿Por qué? Porque si es tema de Corbán, no necesitamos el versículo de Bene Israel de Nezirut, porque se aprende de otro lado. Está escrito en la Torah, Ish mi bet Israel uminager be Israel sheyakribu korban lechon Israel mechol minotam asher yakribu la Hashem leola. De la palabra Ish en ese versículo aprendemos que un gentil puede dar korbanot como un Israel, sí, puede traer korbanot como un judío, pero únicamente para leola, dice el versículo, pero para Nezirut no. Entonces, si es así, ya de otro, así dice Rabbi Yosef Gilí. Entonces, si es así, no necesitamos la palabra de Bene Israel de Nezirut para decirte de que el gentil está excluido de Nezirut, de Corbán de Nezirut. ¿Por qué? Porque lo aprendemos de otro versículo. Entonces, no puede ser. ¿Tú qué me querías decir? Que Bene Israel te viene a decir que únicamente los pueblos judíos tienen Nezirut y Corbán, pero el gentil no tiene Corbán. Y el Ish te dice, no tiene Corbán, pero sí tiene Nezirut. Espera un segundo, tú me dices que Bene Israel te viene a excluir de que el gentil no tiene Corbán. Eso lo aprendes de otro versículo, de Leolá, como mencionamos ahorita. Eso no puede ser que sea la exclusión. Por eso, así dice Rabba, por eso viene Rabba y dice que por eso tenemos que decir que la exclusión de Bene Israel es para decirte no nada más que no tienen Corbán, sino tampoco que no tienen Nezirut. Sin embargo, dice la Gemara un segundo. Pero tengo otra opción para decirte, para que podamos entender que sí tengan Nezirut. Pregunta la Gemara, Bene Israel nos di Nezirut olam, ven a te cojo y nos di Nezirut olam, yaholo yu Nezirim, Talmud Lomar Ish. Dicen, ¿sabes qué? Puede ser que la palabra Bene Israel te viene a excluir que únicamente el pueblo judío tiene el concepto de Nezirut olam. Como ya estudiamos al principio del Masejet, hay un concepto de Nezirut olam que es una Nezirut eterna, ¿sí? Y te viene a excluir que un gentil no tiene el concepto de Nezirut eterna, pero de Nezirut parcial, de 30 días, de 100 días, ahí sí incluimos de la palabra Ish, que sí lo tienen. Y si es así, podemos decir que la palabra Ish en Nezirut también te viene a incluir un gentil. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan, Miketiv Nezir Olam. Dice, no, esta no es una pregunta en contra de Rabba, porque en el versículo, cuando se ha escrito Bene Israel y todas estas cosas, no se ha escrito que está dando un Nezir Olam. Entonces, ¿por qué tú me dices que te viene a excluir solo un Nezir Olam? Te habla en general. Entonces, no es una buena explicación, entonces no hay pregunta en contra de Rabba. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando en contra de Rabba. Eima, Bene Israel, Madirim, Benehem, Benazir, Ben Aotekohim, Nedirim, Benehem, Benazir, Yaholo, Yub, Nezirim, Talmud Lomar, Ish. Dicen, ¿sabes qué? Entiendo. No está escrito en el versículo que está hablando de Nezirut Olam, de una Nezirut eterna, sino parcial, de 30 días, de 100 días, limitada.
Pero todavía puede ser que Bené Israel te viene a excluir lo siguiente. Hay una halajá de que un papá puede venir y obligar a su hijo chiquito a ser nazir. O sea, puede venir y decir, mi hijo es nazir, y él tiene que ser nazir. Puede ser que la palabra Bené Israel te viene a excluir que esta halajá de que el papá puede obligar al hijo es únicamente en el pueblo judío, pero en el gentil no. Entonces, si es así, la palabra ish, que está escrito en Nezirut, te viene a que incluir un gentil normal que no está obligando a su hijo, sino él mismo está comprometiéndose, puede ser que ahí sí va a recibir Nezirut. Entonces, si es así, dice la Gemara, podemos decir que la palabra ish en Nezirut te viene a incluir un gentil, no como dijo Raba. Dice la Gemara, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué? Amar Rabbi Yohanan, alajai benazir. Dice la no me cuadra porque Rabbi Yohanan ya dijo, como mencionamos en la página 28b, hace 30 dapim, sí, más de 30 dapim, mencionamos que el concepto de que un papá puede obligar a su hijo a ser nazir es un concepto de alajá le Moshe mi Sinai. Entonces no es lógico que la Torah en un versículo que está escrito Bené Israel te viene a excluir un concepto de alajá le Moshe mi Sinai. Entonces por eso no podemos explicar esto. La Gemara sigue preguntando en contra de Raba, Eima Bené Israel megalchim al nezirut avihem vena odekohem megalchim al nezirut avihem. Yahol lo yehu nezirim Talmud Omar ish. Dice la Gemara, otra pregunta es, hay una alajá, ¿qué pasa si una persona recibió nezirut y ya separó monedas? Ya la vimos anteriormente esta alajá, ¿sí? Y ya separó monedas para sus korbanot y la persona falleció en la mitad. Y después vino su hijo y recibió también nezirut. Y dijo el hijo, ¿sabes qué? Para ahorrarme los korbanot, voy a agarrar el dinero que ya había separado mi papá para sus korbanot y se murió y no alcanzó a traerlo para yo traer mis korbanot. La halajá es que, sin entrar en detalles, la halajá es que el hijo puede venir y usar esas monedas para sus korbanot. Sin embargo, esto es únicamente en qué, dice la Gemara, entonces viene la Gemara y dice, mira, cuando se escrito una palabra en la Torah, Bené Israel, puede ser que te viene a excluir eso, que únicamente el pueblo de Israel aplica de que el hijo puede usar las monedas del papá, pero en un gentil, el hijo no puede usar la moneda del papá que hizo por Nezirut. Sin embargo, si un gentil quiere venir y recibir Nezirut para él mismo, desde el principio, no hay ningún problema. Y según esto, la palabra ish sí te puede incluir a un gentil, que existe el concepto de Nezirut para un gentil. Se pregunta en contra de Raba. Dice la Gemara, tampoco esto me cuadra. ¿Por qué? Hait maramar Rabbi Yohanan halajai benazir. Dice la Gemara, como vimos anteriormente en página 30, ¿sí? Hace 32 a 31 daf, ¿sí? Que Rabbi Yohanan dijo que este concepto de que un nazir puede usar el dinero de su papá, que era nazir y se murió y no usó el dinero, ¿sí? En el pueblo judío, ¿sí? También si es unas personas judías, este concepto es una alajá de Moshe en Sinai, una alajá que recibió Moshe en Sinai. Entonces no es lógico que la Torá, en un versículo que está escrito claramente, Bené Israel te viene a excluir un concepto de alajá de Moshe en Sinai. Por lo tanto no podemos explicar así. Entonces si es así, sale de que efectivamente Raba entonces volvemos a la explicación de Raba, ¿sí? Ya que no pudimos dar ninguna no tenemos ninguna de estas opciones, podemos volver a la explicación de Raba y cuadra perfectamente. ¿Qué nos dijo Raba? De que no podemos venir y decir que el Bené Israel te viene a excluir, que solo en el pueblo de Israel hay Nezirut y Korbanot, y en un gentil no hay Korbanot, pero sí hay Nezirut porque lo aprendemos de Ish, porque el concepto de Korbanot ya lo aprendemos de otro versículo. Entonces, el Bené Israel, ¿qué te viene a excluir? Dice Rabba, obligatoriamente tenemos que decir que Nezirut, aunque está escrito la palabra Ish, el Bené Israel seguro te viene a excluir que únicamente en el pueblo de Israel hay Nezirut, y en gentiles no hay ni Nezirut. Entonces, si es así, vemos meforash que Bené Israel, o sea, Bené Israel, la palabra Bené Israel, algo te viene a excluir. Tú me quieres decir, una opción es que Bené Israel te viene a excluir otra cosa, pero todavía se mantiene el Nezirut en un gentil. Dice, no puede ser. ¿Qué es esa otra cosa? Dice Raba. El Korbanot ya lo aprendemos de otro lado, que está excluido un gentil. O sea, ¿qué te viene a excluir la palabra Bené Israel? Que un gentil no tiene qué. Obligatoriamente tenemos que decir que un Bené Israel no tiene concepto de Nezirut. Entonces sí podemos recibir esta explicación de Raba. Para resumir, que Bené Israel te excluye de que únicamente en un judío, únicamente en el pueblo judío hay concepto de Nezirut, y en un no judío, en un gentil, no existe el concepto de Nezirut. Entonces de aquí aprendemos, dice Raba, de que no existe el concepto de Nezirut en un gentil. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.